Bueno, estamos en Book Vivant. Esta es una librería preciosa que queda en el corazón de San Isidro, en Miguel Dazo. La pueden visitar cuando quieran. Y estamos con Guillermo Rivas, que es el dueño de este proyecto hermoso, que ya no es proyecto, y bueno, que se ha mantenido y ha hecho resistencia durante este tiempo de pandemia que ha sido tan duro. Guillermo, gracias por permitirme entrar aquí y abrirme las puertas de tu espacio, que es tan luminoso, no solo porque hay literatura, sino porque es muy acogedor. Y ahora nos vas a contar cuál es la esencia y el alma de Book Vivant, porque no solamente son los libros, ¿no? Ni la literatura. A ver, cuéntanos. Así es, muchas gracias por visitarnos, la verdad que es un lujo tenerte aquí con nosotros. Efectivamente ya no es un proyecto en vista, sino que ya es un proyecto andando. Así es. Y nosotros en algún momento viajando por ahí, leyendo en distintos lugarcitos en las ciudades donde nos tocaba visitar, y siempre, un café o una copa de vino acompaña esa lectura, y es como esa fantasía realizada del buen lector de tener la posibilidad de sentarse en una mesa con una copa y con un libro, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esa experiencia pensamos que podíamos empezar a reproducirla de alguna manera en una librería que tomara obviamente modelos de otras librerías que hay en otras ciudades del mundo, pero que le diera alguna vueltita más a la idea. Uh-huh. Como dicen los franceses, la buena vida, o una persona que se da la buena vida, un bon vivant, ¿sí? Que es la expresión en francés. Es aquel que viaja y disfruta del viaje, que come buenas comidas y que bebe muy bien, ¿sí? Uh-huh. A partir de esas tres premisas del bon vivant francés, nosotros dijimos, leer también forma parte de la buena vida. Entonces por eso este juego de palabras entre bon vivant y book, y así book vivant, y así nació el nombre. Y nació la idea de que realmente se reprodujera esa experiencia dentro de una librería. Y por eso abrimos una librería junto con una biblioteca. También con una cafetería y también con un bar de vinos. Tenemos ya una biblioteca bien nutrida que nos da mucho orgullo. Son unas 300 etiquetas de 16 países diferentes, pero lo importante no es ni la librería ni la biblioteca, sino la experiencia, sino el maridaje literario, que eso es un poco el eje de toda esta idea, la idea de que hay un vino para cada libro, o un libro para cada vino, que puede estar relacionado a la temática, al género, al autor, al sabor, la historia, ¿no? y obviamente los libros tienen sabores. Exactamente. ¿No? Y olores, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho hasta desarrollamos un aroma especial para la librería, con una empresa que se especializa en temas de aroma, perdón, y tratamos de generar esto, de poder vincular cada libro con un vino especialmente, que tenemos destilados también, y café y demás, pero nos centramos mucho en el vino, un poco también la tradición argentina, que es de donde venimos. Hay una gran experiencia con el vino. No somos expertos en vino, pero como siempre decimos nosotros, el mejor vino es el que te gusta, al igual que los libros, ¿no? Y también en ese sentido nos propusimos tener libros, traer libros, proponer libros que estuvieran un poco fuera de los cánones del marketing tradicional de la mayoría de las editoriales grandes, y tratar de mostrar otros libros, ¿no? Tenemos los bestsellers y demás en la librería, pero siempre, si tú ves la exhibición, primero es una exhibición con libros que tienen como espacio y oxígeno entre un libro y otro. No hay rumas, no hay como las grandes librerías con grandes ofertas y demás, sino que lo que queremos es que cada libro sea como un pequeño objeto que pueda contar una historia que sea diferente a los que se ven en todos lados, y que se pueda jugar con esta idea, que a veces son maridajes que nosotros proponemos y a veces son maridajes que nos proponen también los lectores que se acercan. Dicen, yo siempre una novela negra la leo y tomo un chirá porque me ha pasado, ¿no? Que me han dicho ese tipo de cosas. Termina siendo una experiencia sensorial, ¿no? El leer. Y además es bonito que hables de que los que te visitan puedan completar su experiencia lectora con tomarse un café, como yo en este momento, o tomarse un vino, porque además veo que tienes mesas donde los clientes, bueno, no me gusta decirle clientes, los lectores pueden sentarse a disfrutar de los libros. Así ¿no? es, tenemos una terraza muy bonita sobre esta calle maravillosa que es Dazo, con la vista del Parque Roosevelt, que la verdad que invita mucho a esa sensación, pero también, bueno, a partir de la primera experiencia empezamos a desarrollar cosas un poquito más armadas, y ahí nacieron las catas literarias, ¿sí? Que ya son encuentros. Sí, donde cuéntanos de
por Exactamente, favor. las catas donde maridamos de alguna manera en ese momento, y además hacemos algo performático donde leemos en voz alta, que esa también ha sido una tarea importante que nos hemos A veces hay hasta abocado. música, ¿no? Sí, 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 también tenemos conciertos de literatura y vinos, donde hay lectura, donde hay música y donde hay obviamente degustación de vinos. Las catas donde leemos en voz alta, tratamos de recuperar la lectura en voz alta que a veces había quedado como una actividad hacia los niños, ¿no? Quisimos recuperar esa experiencia que viene de miles de siglos hacia atrás, donde nos juntábamos alrededor del fuego a contar una historia. Nosotros decimos, bueno, ahora no nos juntamos alrededor del fuego, nos juntamos alrededor de una copa de vino y en una librería, exactamente, y ahí leemos en voz alta, degustamos vinos, degustamos comida, y las catas literarias se convirtieron en una experiencia realmente muy importante que nos permitió estrechar los vínculos con los lectores. Y a partir de ahí pasamos a los clubes de lectura y vino, a los talleres de lectura y vino, o sea, tenemos como desarrollo donde ya se hacen lecturas más profundas, a más largo plazo, y también que tuvimos durante un buen año un gran festival en la calle que se llamó Dazo Fest. Hicimos 4 de esos festivales. Lamentablemente después cambió el alcalde y no quiso que hiciéramos actividades culturales en la calle, después vino la pandemia, bueno, etcétera. Pero ahí estamos luchando también para recuperarlo, porque la experiencia también de ocupar el espacio público con cultura, literatura, los vinos y demás, fue una experiencia muy reconfortante, muy rica, donde los vecinos se acercaron y participaron y también nos dieron muchas ideas para seguir haciendo cosas dentro de la librería. Esto de las catas literarias y del club de lectura, ¿cuál es la importancia que encuentras tú, el impacto de leer en conjunto, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias de leer de forma autónoma versus este momento tan rico que es juntarse a leer y a discutir un libro, una misma lectura? Totalmente. Nosotros siempre decimos que la lectura es un momento de introspección, pero también es un momento de conversación, ¿no? Así es. Y la conversación construye sociedades que viven en paz y en amor. Entonces, queremos que el compartir lecturas es realmente la posibilidad de construir diálogos alrededor por ahí de una ficción, aunque a veces también hacemos clubes con no ficción, y que establece un nivel de conversación que permite también generar una comunidad alrededor de la librería. O sea, lo que nos sucedió es que hoy nosotros, te diría que más que clientes, más que lectores, tenemos una comunidad que participa de una manera realmente muy profunda, porque cada una de las actividades que tenemos, te diría el 80% son personas que nos vienen comprando libros o que se acercan a la librería a conversar y que hoy coordinan las actividades. O sea, los propios lectores de la librería coordinan las actividades de la librería. No tenemos, con excepción de algunos talleres o algunas actividades, especialistas en literatura, sino lectores como nosotros, comunes, exactamente, que dicen, bueno, quiero llevar esta conversación adelante alrededor de una lectura, poder compartirla, y la verdad que hoy tenemos más de 10 clubes de lecturas que funcionan permanentemente y siguen creciendo, ¿no? Tenemos cada día más propuestas. De hecho, a veces estamos un poco desbordados porque es impresionante lo que ha crecido el tema de los clubes de lectura, sobre todo en pandemia. Mira, y es bonito lo que dices porque justamente cuando se genera esta sensación de que cualquiera puede leer y que la actividad de lectura es tan democrática que no es solo para una élite o para un grupo muy académico o muy especializado, ahí es cuando de repente nos alejamos, ¿no? Un poco de la lectura, ¿no? Si no leemos a Cortázar y a Borges, estamos en nada, ¿no? Pero es bonito saber que tus clubes de lectura están generados justamente por lectores como yo, comunes y corrientes, que lo único que necesitan es completar de alguna manera su vida a través de la literatura y tener una experiencia que nos permita tener esa doble vida que a veces los lectores necesitamos. Totalmente, ¿no? totalmente. Y sabes que fue muy importante eso, porque cuando la gente se encontró con iguales, conversando en igualdad, pares y demás, se hizo mucho más rica la conversación. O sea, nadie estaba con el miedo de, uy, no sé, o uy, a ver qué dice esta nadie persona por encima y demás. de nadie. Exactamente. Y eso realmente generó mucha horizontalidad en el diálogo y en la lectura, a tal punto que ya hay muchos clubes que ni siquiera nosotros decimos qué libro se va a leer en el próximo encuentro, sino que ellos empiezan a decidir eso. Así que también hay un tema de participación autogestiva de los clubes y demás que habla mucho de una construcción de una cultura también de diálogo y de democracia, ¿no? Que está siempre de la mano de la existencia de las librerías en la historia de las ciudades, ¿no? La aceptación de la diversidad, ¿no? La tolerancia a las diferentes opiniones, que finalmente lo que genera son ciudadanos que amen
que amen su país, ¿no? Que amen su ciudad, su país y bueno, y su mundo, el mundo, y que lo quieran de alguna manera, cuidar, ¿no? Y esa es la magia de la literatura. Ahí está entrando mucha gente, veo, y bueno, cuéntanos un poco las novedades que han llegado a la librería. Yo sé que tú tienes títulos que quizás en otros lados no podemos encontrar. Y quiero que nos comentes, que nos cuentes. Sí, totalmente, con muchas ganas. Tenemos una editorial con la cual hay una gran preferencia, porque realmente nos enamoramos de ella cuando la conocimos, que es Libros del Zorro Rojo. Libros del Zorro Rojo, como te contaba hace un rato, es una pequeña editorial vinculada al arte y la ilustración, donde toman la literatura como una excusa para poder expresarse a través del arte. Y no es necesariamente una editorial infantil, aunque tiene muchos libros infantiles, pero como producto de la ilustración, y muchos libros que a veces son indefinidos en términos de la edad, porque la ilustración y las palabras juegan de una manera misteriosa que puede conmover a una persona pequeña o a una persona mayor, ¿no? Lo que decíamos es que al final la literatura es literatura, sin etiquetas, ¿no? Y que tenga ilustraciones no la hace infantil. Así es, y eso es lo que mucha gente está apreciando y aprendiendo como a leer de otra manera, ¿no? Este es un libro muy bonito que se llama ¿Qué puedo esperar? ¿Sí? Con unas ilustraciones realmente maravillosas, que también no tienen un concepto definido en términos de edad. Y básicamente es lo maravilloso de este libro, por ejemplo, es un libro que lo único que hace es preguntas. ¿Sí? Es todo un libro de preguntas sobre la existencia, sobre la vida, sobre la humanidad y demás. Preguntas. La idea que no hay respuestas para todos y que hay muchas preguntas, y que mientras más preguntas nos hacemos, bueno, por ahí encontramos mejor forma de vivir, ¿no? Porque muchos dicen que lo maravilloso de la diversidad, pluralidad, el reconocimiento del otro y demás es la incertidumbre, ¿no? Cuando uno tiene demasiada certeza, sabe todas las verdades, se pone un poquito autoritario. Cuando uno tiene muchas preguntas, ¿no? Se pone un poquito más abierto a ver qué es lo que sucede en el mundo. Y es bonito porque gracias a este tipo de libros ponemos en movimiento nuestro pensamiento, ¿no? O sea, dejarlo quieto es justamente peligroso, ¿no? Así es. Y bueno, dentro de Zorro Rojo también hay como recuperación de grandes clásicos, como es el caso de La Guerra de los Mundos, de Wells, una traducción nueva realmente muy buena, una recuperación de un ilustrador brasilero que vivía a fines del siglo XIX en Bruselas y que ilustró una edición en ese año, cuando apenas había salido La Guerra de los Mundos, que realmente después influyó muchísimo en toda la estética de las películas que vimos sobre la Guerra de los Mundos. Y realmente la recuperación de este artista es algo maravilloso. Esa es la ilustración original. Esta es la ilustración original de esa edición. No sé, vos sos muy joven, pero bueno, hay una película del año 57, 58, que utiliza muchísimo esta imagen de fines del siglo XIX de este ilustrador para después hacer la película. Nada, un libro realmente maravilloso, tiene estos jueguitos de una sobreportada, que es como un póster. Claro, ¿sí? Es una pieza estética hermosa. Totalmente. Y con esa interactividad que tienen ahora muchos de los libros, recupera, no sé si recordás que en algún momento hubo una versión radiofónica de La Guerra de los Mundos, hecha por Orson Welles, quien después fue un gran cineasta. O sea, no lo vas a recordar por los años 40, yo tampoco. Pero sí, en mis cursos de apreciación cinematográfica he podido estudiarlo. Orson Welles hace una transmisión, guionada de La Guerra de los Mundos a través de la radio, y mucha gente creyó que era de verdad. Que era de verdad. Claro, sí, lo Entonces, a través del libro, entras con un QR, puedes escuchar esa locución en el audio original y tener el guion en español para seguirlo. Bueno, nada, cosas muy entretenidas que permiten que los libros también jueguen esta idea de diálogo también con ellos. Así que Zorro Rojo tiene mucho de eso. Después estamos trayendo pequeñas editoriales de editores independientes, como el caso de La Bestia Equilátera, es una pequeña editorial argentina, que ahora acaba de generar un bestseller, como suele pasar con las editoriales pequeñas, de boca en boca. Voy a acercar. Perfecto. Elizabeth Taylor, que no es la actriz, que es una escritora inglesa que sufrió bastante el llamarse de esa manera, pero defendió su nombre, escribió una serie de novelas, una de ellas, Prohibido Morir Aquí, que cuenta la historia de una mujer que ya en el final de su vida se va a vivir a un hotel y bueno, tiene toda una convivencia con una serie de vecinos que le permite pensar el final de su vida de una manera diferente. Un exitazo el libro. Y otro más que sacaron ellos que se llama Hotel de Animales, parece que el tema de hoteles está en esta editorial, que también es un hotel muy particular que alberga animales, una especie de fábula humanista realmente maravillosa.
Esta es la editorial La Bestia Equilátera. La por si Bestia acaso, Equilátera, si así es. quieren venir Una a comprar. pequeña editorial argentina. También en esa línea de pequeñas editoriales, Fiordo es una gran editorial, claro. o sea, una pequeña editorial con grandes títulos, hace unas traducciones maravillosas. Recuperó hace un par de años Stoner de John Williams, una novela realmente extraordinaria de un escritor que había pasado sin pena y sin gloria y después se reeditó en Estados Unidos cuando él ya había fallecido, se tradujo en Argentina y en España y hace también otros los éxitos de boca a boca. Lo último que tradujeron es este libro de Joyce Carol Oates, que realmente es una genia. Tú sabes, esta mujer casi con 80 y pico de años que sigue escribiendo. Sí, es tan prolífica. Es prolífica, es impresionante. Y bueno, y lúcida. cada novela es realmente te deja así como temblando. Tú sabes, ¿no? que esta edición yo la he visto no la he visto en ninguna librería, te soy honesta. Muy bien, muy bien. Aquí La he tenemos visto algo, entonces. en las cuentas de Bookstagram de chicos argentinos, Ajá. ¿no? Mucho. Y yo decía, ¿pero dónde está ese libro? Aquí. Aquí. Después traemos una editorial que amamos muchísimo, se llama Eterna Cadencia. Eterna Cadencia primero fue una librería, ¿no? es una librería en Buenos Aires, en famosa. Palermo, súper famosa. Ellos también desarrollaron una editorial. Realmente es un proyecto precioso, muy, muy, muy bello, muy comprometido y además un gran articulador, el dueño de la librería y de la editorial de la literatura argentina, que ha promovido incluso una feria de editores independientes, etc. Ellos editaron hace un par de añitos, que ahora lo logramos traerlo, los cuentos reunidos de Feliberto Hernández. ¿Quién es Feliberto Hernández? Es el Ribeiro de los uruguayos, es el gran cuentista uruguayo, ya desaparecido también, muy poco conocido, como suele pasar, fuera de su país, pero que realmente es un cuentista maravilloso. Él era un pianista obsesivo, que además trabajaba, esos pianistas que trabajaban en las salas de cine para ambientar además el cine mudo con algo de música. Y nada, y sus cuentos son realmente maravillosos, intensos, y es un autor de esos para descubrir, y Eterna Cadencia hace ese tipo de descubrimientos y de difusiones que son realmente preciosas. Pone en vitrina y visibiliza a aquellos autores que para nosotros acá... Totalmente. Otra editorial pequeñita, Compañía Naviera de Editores. El nombre es muy gracioso. Ellos dicen que tenían la ilusión de que la literatura hace viajar y por eso querían ponerle un nombre a la editorial que tuviera que ver con viajes. Y le pusieron Compañía Naviera de Editores como si fuera una vieja empresa de transportes marítimos. ¿Y qué han hecho? Encontraron textos de Tove Jansson. Tove Jansson es una escritora finlandesa muy conocida en literatura infantil. ¿Sí? ¿Y es un libro infantil? No es un libro infantil, por eso descubrieron que ella empezó a desarrollar una literatura para adultos. Este es uno de sus 2 libros traducidos por la gente de Naviera. La verdad que es emocionante, es una escritora minimalista, de temas como familiares, muy chiquitos, esta cosa detallista que tienen los finlandeses con su vida feliz cotidiana, reproducían estas novelas de Jansson, que son realmente muy, muy maravillosas. Ahora te pregunto, estos libros que no necesariamente son tan comerciales, ¿no? Y que justamente son títulos un poco invisibles para nosotros, ¿cómo manejas tú la venta? Porque finalmente esto también es un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué tanta acogida tienen o cómo manejas la acogida que tienen estos libros, ¿no? Mira, la propuesta que tenemos es una propuesta de abrirse a lo desconocido. Cuando la gente viene y nos pregunta por un vino, nos dice, bueno, ¿cuál es el vino? ¿Cuál es el mejor vino? La verdad no sabemos que los vinos cuestan de acá hasta acá, les puedo contar qué es lo que me gusta, ¿sí? Cuál es el vino que más me gusta y el que le gusta a usted será seguramente el mejor. Con la literatura queremos que pase lo mismo, o sea, tratamos de que abran la curiosidad, de que se animen a leer. Yo muchas veces les ofrezco los libros y les digo, con derecho de devolución. O sea, si no les gusta el libro, yo les devuelvo el dinero. Y a través de esos mecanismos lúdicos... Hugo me dijo eso cuando me recomendó, ¿sabes qué me recomendó Hugo? Del color de la leche. ¿Ya? Pero no acá, sino en Books & Co. En Barranco. Sí. Y Hugo me dijo, te va a gustar, Romina, yo no lo conocía, te va a gustar y si no, te devuelvo tu dinero. O sea, lo leí, obviamente no regresé por mi plata. Muchas veces hacemos eso porque, bueno, de alguna manera es como motivar a que a la gente se abra otro tipo de lectura. Y con los clubes, con las experiencias, con este tipo de recomendaciones, con chicos como Hugo, que forman parte de nuestro equipo realmente de libreros, lectores que tenemos. Todos leemos mucho, amamos mucho. Entonces, transmitimos esa emoción, digo, ya.
no podemos garantizar calidad literaria, porque nosotros a veces no tenemos ni condición para evaluar esa calidad, pero sí que gustó, ¿no? Entonces si nos gustó algo lo transmitimos. De hecho vas a ver que muchas veces dejamos notas escritas a mano arriba de los libros sobre alguna emoción que nos produjo ese libro, para que la gente se conecte con esa emoción, ¿no? Podemos decir, bueno, el libro por ahí será un gran literato o no, ganó el premio Nobel o no importa, pero me produjo esta emoción, ¿no? Y desde ahí te lo ¿Cómo te comparto. resonó? Y es bonito porque además a cada uno le resuena de manera distinta a un libro, ¿no? Y las lecturas son diferentes. Entonces, nada, saber lo que te causó a ti o lo que le causó a Hugo es como contagiar el entusiasmo que ustedes sienten por ese libro en particular, ¿no? Y no necesariamente vamos a leerlo igual, pero ahí es la riqueza, ¿no? El compartir diferentes pareceres. Totalmente. El otro día justo escribí un post sobre el libro de Héctor Abad, El olvido que seremos, que a mí no me tocó particularmente, ¿no? Y claro, y la gente me había hablado maravillas del libro, y yo decía, ¿cómo no lo he leído hasta ahora? No puede ser, esto es una deuda que tengo pendiente. Mi esposo me dijo, tienes que leerlo, ¿no? Entonces lo leí, de repente con mucha expectativa, y claro, a mí me tocó de manera distinta, totalmente, ¿no? A mí me pasó con el libro de Atwood, el cuento de la criada. El cuento de la criada, ¿no? Entré con una expectativa tremenda, porque además súper autora, súper recomendada y demás. Y te juro, cuando yo lo comenté en las redes, decía, bueno, no está mal el libro, obvio. Claro. Le sobran 300 páginas para mí. Para mí podía haber contado la misma historia con 300 páginas menos y yo quedaba feliz. Para mí fue como tedioso llegar hasta el final, pero bueno, nada, son gustos. La gente estaba fascinada con el libro, a mí me pareció aburridísimo. Yo tenía miedo de publicar, yo le hubiese sacado 300 páginas, bueno, yo a Abad le hubiese sacado 2 kilos de azúcar, ¿no? Entonces, pero claro, dije, igual voy a contar lo que yo he sentido, porque es importante que todos sepamos que tenemos diferentes miradas sobre un mismo texto. Totalmente. ¿no? Bueno, cuando te sobra azúcar y te sobran páginas, te recomiendo a Stephen Zweig, que realmente es un autor maravilloso, austríaco, que ahora se liberaron los derechos, entonces cualquier editorial puede traducirlos, y Ediciones Godot, que es una pequeñísima editorial argentina, se puso a retraducir a Zweig. Sí, porque esta es una edición que yo no he visto tampoco. No, totalmente, una edición nueva. Como diríamos en Perú, escaleta. Nos llegaba de una editorial española que realmente es muy buena, pero muy cara. Entonces ahora nos llegan los libros muchísimo más baratos, una traducción realmente maravillosa, con algunas intervenciones de un artista que hace la ilustración de portada, no, una pequeña nada más a la introducción del libro y en la portada, que tiene esa característica estas ediciones, pero la recuperación de la obra de él a un precio mucho más accesible y con una traducción nueva y demás, la verdad ha sido maravilloso tener estos libros. Ya nos llegaron 3 y van a seguir traduciendo más, así que estamos muy contentos, ya 3 títulos y van a seguir. Todas estas son unas joyitas, por si acaso. Así es. Y no solamente la ficción, ¿no? Sino también la no ficción. Y ahí están llegando cosas que realmente también nos sorprenden muchísimo. Bueno, un ensayo sobre la risa, que lo recomiendo mucho porque Henry Bergson, la verdad que dedicarle tiempo a hablar de la risa. Pero eso es no ficción. Esto es no ficción. Esto es un ensayo. Pero tienen esos toques que realmente son muy reconfortantes, ensayos como estos, pequeñitos, ¿no? Que yo creo que no les sobran páginas y que valen la pena también como reflexiones que uno puede hacer sobre temas que la verdad que pueden sorprender, ¿no? Como la risa, ¿no? Y a veces, bueno, hace muy poco tuve un bloqueo lector, no podía seguir leyendo ficción, eso ¿no? es terrible. Y un amigo me dijo, cuando te pase eso, lee ensayos, ¿no? Lee ensayos, no leas ficción, ¿no? Y efectivamente fue como un bálsamo, ¿no? Fue como refrescante leer algo que no sea ficción, así es que miren, eso ayuda mucho a reconectarse otra vez con la lectura. Y también cosas como esta, en esta ahora gran difusión de literatura feminista y demás, y ensayos sobre el tema de feminismo. Este libro que nos llegó de Adriana Hidalgo. Adriana Hidalgo es una de las editoriales argentinas, de las independientes, diría como la más grande y la más tradicional, porque es una familia que fundó el Ateneo, la editorial del Ateneo, la librería del Ateneo y demás, y que una parte de esa familia terminó con esta editorial que se llama Adriana Hidalgo. Hicieron esta publicación de Mujeres Viajeras, que es recuperar esa historia también de mujeres que hicieron una marca en la historia de América, sobre todo, con los viajes, ¿no? Porque hay mucho de hombres viajando, así ¿no? Se sabe mucho desde Darwin hasta quien quieran que con sus viajes, hasta el Che Guevara incluso tiene sus diarios de viajes y demás.
no había habido un texto de recuperación de la historia de mujeres viajeras en estas épocas que son fines del siglo XIX, principios del XX, donde los viajes eran también como todo un descubrimiento, y un descubrimiento literario y una forma de contar lo que se observaba, ¿no? Como es cuando realmente empiezan las crónicas de viajes, ¿no? Y debe de haber historias de migración, me imagino. Absolutamente, y de encuentro de culturas, de choque de culturas, de sorpresas, ¿no? Con miradas desde una mujer que realmente no lo hemos tenido tan registrados en los escritos, en los libros publicados como hasta ahora. Así que la verdad que este libro de Adriana Hidalgo es una maravilla, nos da mucho orgullo tenerlo. Y después cosas como... Dímelo, ese de Messi me interesa porque mi hijo, ya yo te he dicho, es fanático del fútbol y cuando se trata de fútbol él es argentino, pero no sé si tiene que ver con... Tiene que ver. Esta es una editorial que realmente nosotros amamos muchísimo porque es un proyecto muy particular. Hernán Casiari, ¿sí? Es el que fundó Orsay. ¿Sí? Esa es la editorial. Esa es la editorial. Orsay es la castellanización de Offside, ¿no? De fuera de juego. Ya. Él es argentino, se fue a vivir a España, pues se había casado y demás, se sentía fuera de juego en la cultura española, entonces empezó a desarrollar un blog donde escribía sus pesares de estar ahí. El blog creció muchísimo, época de los blogs, ahora no... Como leer es bonito. Exactamente, como leer es bonito, ¿verdad? Que en un momento dijo, bueno, estoy cansado de las editoriales, del circuito económico de los libros, y más quiero hacer una revista atemporal que tenga crónica periodística y literatura. Pero no quiero meter a ninguna empresa de por medio. Entonces yo lo que les propongo a los seguidores, que ustedes me manden plata, ¿sí? Por lo menos $20 cada uno, y yo les prometo sacar la revista y mandárselas. Genial. 10.000 personas le enviaron el dinero. O sea, 10.000 por 20 y fundó, números. Exactamente, y fundó la revista Orsay. Y a partir de esa revista creó una editorial, ¿sí? La revista hoy sigue, cerró una etapa de 6 números en España, ahora vive en Argentina y abrió una segunda etapa. De hecho, el primer número de la segunda etapa lo publicamos también acá en Perú, en conjunto con él. Hicimos toda la inversión para tener la propia revista aquí, Orsay. Y de ahí también él todos los cuentos que venía escribiendo, es un gran cuentista. Y es un cuentista muy particular, porque no solamente escribe, sino que además lee en voz alta cada uno de sus cuentos. Una de sus principales actividades artísticas es leer sus cuentos en voz alta. En radio, televisión, teatro, etc. No sabes, es una maravilla. De hecho, ha venido varias veces aquí, hemos estado en shows, y con los shows a lleno, a 200 personas, escuchando cómo él lee sus cuentos. ¿Sí? Es que la lectura en voz alta es tan importante. Es realmente maravillosa. Él es muy gracioso. Y es el principio de la literatura. Totalmente. Entonces, tú sabes que muchos de los filósofos griegos y demás, cuando se empezaron a hacer los libros y a fijar la escritura en los libros, tenían como cierto recelo por los libros. Esto lo cuenta por ahí Irene Vallejo en su libro de Una vida en un junco. Había un recelo porque decían, bueno, o sea, lo que se dice es lo importante, o sea, como uno cuenta la historia en voz alta. Cuando uno la escribe, la puede después ir como cambiando, entonces no es lo mismo y vamos a perder la memoria. Bueno, les preocupaba que la existencia del libro como matar el relato oral, ¿no? Que es fundacional para la escritura. Absolutamente. Bueno, y lo que pasa con Hernán es que escribió muchos cuentos, que cada uno de sus libros lleva el nombre de uno de sus cuentos. Esta compilación lleva el nombre de uno de sus cuentos, que se llama Messi es un perro. Y efectivamente es un cuento donde él cuenta la emoción que le produjo ver jugar a Messi, y por qué Messi es un perro. Pero eso no te lo voy a develar porque tenés que leerlo en el cuento. Dice, Messi es un perro. Qué maravilla. Y como en el fútbol, tú sabes que la palabra perro significa generalmente que es muy malo jugando. No sabía. Bueno, yo no sé en la jerga del fútbol, cuando tú dices ese es un perro, estás diciendo que ese es malísimo jugando al fútbol. Entonces titular un cuento Messi es un perro es como controversial, pero hay que leer el cuento para entender por qué Messi es un perro, exactamente. ¿Y tú de qué eres? ¿River? Por favor, Boca Juniors. Boca Juniors. De River, no. En este templo hay que primero Boca Juniors y después todo. Bueno, todo el resto. ¿Y eres del Barça? Un poco, pero o sea, soy más del Barça porque detesto al Real Madrid, porque el Real Madrid durante muchísimos años su principal jugador fue un argentino que venía de River. ¿Sí? Entonces para mí el Real Madrid es como River. Claro. Entonces soy más del Barça por el tema de anti-Real Madrid. Anti-Real Madrid. Como suele pasar en el fútbol, ¿no? Muy bien. A ver, ya, lo último. Y lo último para así como cosas bien polémicas, Zorro Rojo
recuperó una cartilla escolar que el gobierno republicano, antes de la guerra civil en España, mandaba a los colegios para que los niños fueran antifascistas. ¡Wow! Eso ¡Wow! sí, ¿No? sí. Es polémico, pero es muy interesante ver, supuesto. así como hay muchos libros de gobiernos autoritarios que generaban, no sé, cuando primero amo a Perón o amo a Evita, también los republicanos, para tratar de frenar de alguna manera la cultura fascista en España, publicaban este tipo de materiales para la escuela, para enseñarle a los chicos a incluir vocabulario antifascista, ¿no? Interesante el proyecto, interesante la ilustración, además cómo se convirtió en una cartilla escolar. Esto es una reproducción de cómo fue en aquel momento. Claro, así era el libro. Así era el libro, ¿no? Los niños aprendían a leer y escribir basados en un concepto ideológico que era el no al fascismo, ¿sí? Así que es muy interesante. No es que uno pueda estar de acuerdo con el adoctrinamiento, la educación y demás, pero entender una época, entender un momento, exactamente, y el intento además de un sistema democrático, finalmente, que trataba de ver si podía evitar el avance del autoritarismo, como se produjo después de la guerra civil, ¿no? Entonces, muy interesante. Y algo bien... Y qué raro que se permitiera en ese momento poder repartir este tipo de material en los colegios. O sea, imagínate que la República fue ganada por un frente de izquierda, ¿sí? Que veía la amenaza del fascismo, entonces ellos gobernaban y desde el Ministerio de Educación generaron estas cartillas para mandar a la escuela. Obviamente con la oposición de la derecha y de los profascistas y demás, pero lo que intentó el gobierno a ganar las elecciones antes de la guerra, o sea, la guerra civil se desata después de un gobierno del Frente Popular, o sea, Franco gobierna después de que termina la guerra civil, ¿sí? O sea, gana la guerra civil el ejército y los profascistas. Antes de eso, la República Española que fue un momento democrático, fue gobernada por un frente de izquierda. Y este frente de izquierda, que ganó las elecciones, gobernando desde el Ministerio de Educación, hizo este tipo de materiales. Me parece interesantísimo. Muy interesante. Y dada la coyuntura actual nuestra, podemos rescatar algo, ¿no? Totalmente. Y entender algo de lo que también está sucediendo, ¿no? Definitivamente ayuda a mirar siempre el pasado ayuda a mirar el presente, y más con estos tipos de materiales que no es una interpretación de algo, es un material original, que vos decís, a ver, quiero verlo y yo generar una opinión alrededor de esto, ¿no? Así es. Así que sí, bueno, y en la polémica, un texto que, perdón con el nombre y con los niños, estamos en horario de protección al menor, se llama Antología del culo. Además que olvídate, los chicos ahora que ven tanto YouTube y culo en España es como decir nada, dientes. Totalmente. Entonces, no pasa Esta es una antología hecha por una editorial muy pequeñita, argentina también, que se llama Aurelia Rivera Libros, perdón. Y Adrián Melo, que es un sociólogo y también un especialista en literatura, lo que hizo fue compilar en la literatura universal todas las referencias al culo. ¿Sí? Él, desde un movimiento LGTB en el cual participa, dice, bueno, siempre se considera como el culo, o una mala palabra, o un lugar prohibido dentro de la sexualidad y demás, pero ha estado presente siempre en la literatura universal de alguna manera. Entonces él dice, quiero rescatar de la literatura universal todas las referencias a ese lugar del cuerpo o a esa palabra prohibida, ¿no? de alguna manera, y bueno, de alguna manera todos queremos ingresar de alguna manera, ¿no? O sea, ya estamos hablando, o sea, sí, ¿qué diría Freud, digo yo? Totalmente, ¿no? Pero está muy bien. Así que nada, libros también para discutir, ¿no? Para la polémica como este, ¿no? Así que nada. Y este es mi maravilla. Lo dejaste para el final, el de Paul Auster. La trilogía de Nueva York de Paul Auster. También editada por Libros de Zorro Rojo, una edición ilustrada por un cartelista, un cartelista es un ilustrador especializado en carteles. Yo sé quién va a venir a comprar ese libro. Que se llama Tom Burns, el ilustrador. La edición es realmente maravillosa. ¿Y qué te puedo decir? De la obra de Paul Auster no hay mucho para comentar, para mí es una maravilla. Hasta 4321, que también me parece que le sobran 800 páginas, pero en general Paul Auster tiene, y esta es una maravilla, de lo sucinto y impactante de su literatura. Me encanta el formato, ¿no? Ay, te juro, yo lo leo con tanto amor, ese libro lo he releído a partir de esta edición, de esta nueva traducción también.
y de este ilustrador que nada, es un especialista en carteles callejeros, que se puso a ilustrar, qué mejor que la trilogía de New York de Paul Auster. Precioso. ¿Y cómo te das tiempo para leer tú? Porque, o sea, tienes todo este proyecto y los clubes de lectura, y ¿en qué momento lees? Bienvenida a mi angustia existencial. No, imagínate que yo la verdad que llego a librero, vengo de trabajar en el mundo del libro, pero en el libro educativo que no tiene nada que ver. Llego básicamente por dos cosas, una por la pasión por la lectura y otra por un libro que se llama 84 Charing Cross Road de Helen Hunt, que es un libro de cartas, no sé si lo conoces. No. Es un libro maravilloso. Son las cartas que una escritora de guiones teatrales en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, le escribe a una librería en Londres porque le dijeron que ahí le podían conseguir cualquier libro, ¿no? Durante 20 años ella le escribe a la librería le responde. El que le responde normalmente es Frank Dole, ¿sí? Por eso yo me llamo así en las redes, en Instagram, que es este librero inglés que también existió, y el intercambio de las cartas entre ellos dos, hablando de los libros que te compro, los libros que te mando, de los libros que consigo y los que no consigo, se compilaron en un libro que se llama 84 Charing Cross Road, ¿sí? Ella nunca tuvo éxito como guionista, pero se convirtió en un éxito total cuando publicó este libro, que se convirtió en obra de teatro, que se convirtió en película con Anthony Hopkins, que trabaja como Frank Dole. Un librazo. ¿Y la película cómo se llama? 84 Charing Cross Road, que es la dirección de la librería en Londres, que se llamaba Mark & Co, la librería, pero estaba en esa dirección. Y de ahí viene Books & Co también. Y de ahí viene un poco Books & Co, aunque es todo un juego. Mark & Co en realidad era Mark & Cohen. Pero como venían de una época donde los judíos no estaba bueno, ocultaron el nombre de Cohen, entonces la librería se llamaba Mark & Co, pero eran dos socios, eran Mark y Cohen. Exactamente. Y nosotros le pusimos Books & Co un poco en homenaje a 84 Charing Cross Road y creamos también esta librería con esa idea de diálogo, justamente. Lo que sucede en ese encuentro entre Helen Hunt y Frank Dole es que hay un diálogo alrededor de los libros, una conversación entre un librero y una lectora. Entonces, con esa inspiración es que nosotros creamos estas librerías y este espacio de comunicación. ¿Y cómo leo? Bueno, leo todo lo que puedo leer y confieso también, espero que esto no me traiga problemas, no, que escucho mucho audiolibro también. Está bien. Mucho audiolibro porque me permite incorporar lecturas que por ahí no son las que más me interesan, pero que tengo que tenerlas para poder recomendar o tener alguna idea de qué trata y demás. Entonces, la verdad que estoy escuchando muchísimo audiolibro en todos los tiempos muertos, entre comillas, que es manejar, caminar, andar en bicicleta, etcétera. O cuando estoy cocinando. O sea, antes escuchaba la radio y las noticias, era como... ¿no? Ahora escucho libros todo el tiempo. De hecho, ahora estoy escuchando, por ejemplo, un libro de Schopenhauer, ¿sí? Que en mi vida me había sentado a leer a Schopenhauer, así que nada, estoy escuchando al filósofo alemán del pesimismo y el optimismo, un libro incluso es un ensayo sobre la felicidad muy raro en Schopenhauer, así que estoy incorporando Schopenhauer que nunca me hubiera imaginado que lo hubiera hecho si no fuera por el audio. Yo todavía no incursiono en los audiolibros, pero... Te lo súper recomiendo. Pero vamos a ver, yo no tengo tiempos muertos, no, tengo 3 hijos, pero bueno, vamos a ver. A mí lo que me ha gustado mucho de conversar contigo es ver qué hay detrás de una librería, ¿no? Qué hay detrás de un librero. ¿Qué historias se tejen para que un proyecto como este nazca, ¿no? A veces uno cree que una librería es un negocio y en realidad hay mucho más detrás de eso, ¿no? Hay toda una sensibilidad, un amor por lo que se hace y eso a veces contagia más a los lectores y a las personas que vienen a buscar un libro acá, que simplemente recomendar un libro y punto, ¿no? Tu amor por la literatura se siente y eso sin duda inspira y contagia, ¿no? Y te felicito y nada. Muchas gracias. Y he llegado aquí y me he encontrado a Hugo, que Hugo no está por ahí, ahora me voy a tomar una foto con él. Y era mi librero querido en Barranco, ¿no? Me encanta que esté acá y te felicito. Sí, la verdad que las librerías no son un gran negocio, si lo quieres ver como negocio, tiene mucho de pasión, absolutamente. Es muy difícil sobrevivir de una librería independiente. Muy difícil también sobrevivir en una editorial independiente, pero realmente es apasionante la posibilidad. Nosotros siempre estamos tratando de comunicarle a la gente, a los vecinos, a los lectores que se acercan y demás, que le dediquen un poquito de tiempo a las pequeñas librerías, a las pequeñas editoriales,
porque Así la es. posibilidad de tener esta diversidad, esta bibliodiversidad, como se dice ahora, este diálogo entre culturas, esta aceptación de lo diferente, este descubrimiento, esta curiosidad que se genera, tiene que ver mucho con los pequeños, ¿no? En las grandes editoriales, las grandes librerías que están perfectas, pero bueno, ya están ahí donde ya se consagró todo, Así ¿no? es. O con las grandes ventas de los bestsellers y demás. Pero las pequeñas cosas que nos permiten ser y mirar de otra manera la vida, aparecen en estas pequeñas librerías. Así que vayan a las librerías pequeñas de barrio, dedíquenle un poquito de tiempo, hablen con su librero, que además la posibilidad de hablar con un librero, Sí, hablar, o sea, y conversar y compartir. No quiero ir en contra de ninguna librería, No, obvio que no, obvio que no. Pero lo que yo he encontrado aquí es poder conversar con el librero y que el librero tenga esa paciencia, ese cariño, ese respeto por el lector y por tratar de aconsejarte realmente viendo un poco tus gustos también, ¿no? Yo te contaba hace un rato cuando Hugo me recomendó El color de la leche y nada, y fue un descubrimiento para mí la autora, el libro me fascinó, no regresé por mi plata, ¿no? Muy bien. Pero bueno, gracias Guillermo y ahora les voy a enseñar la librería en un ratito para que la conozcan y se animen más a venir porque es un espacio muy acogedor y nada. Muchas gracias por visitarnos y ya saben, aquí las puertas abiertas todos los días de 9 a 9, con la terraza, el café, los vinitos. Dinos la dirección exacta porque yo no la tengo. Miguel Dazo, Ajá. 111, estamos justo frente a San Isidro, justo frente al Parque Roosevelt, en un recorrido además muy bonito de esta calle que tiene solamente 200 metros, pero está llena de cafecitos, restaurantes y una librería abierta todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con un surtido increíble y unas piezas que no solamente tienen un contenido maravilloso, sino la estética de los libros también es muy bonita y bueno, eso también es valioso en el libro como objeto, ¿no? Bueno. Somos unos fetichistas sí. Tenemos objetos, libros, objetos por todos lados. Muchas gracias. Bueno, gracias.